gracias primero, María del Mar, por la invitación y Sonia también por la confianza y la propuesta. Es un placer estar aquí pues con todas vosotras y vosotros y compartir ahí también mesa con Inés y con Sonia, ¿no? entre otros. Bueno, yo soy Javier Jiménez, ya me han presentado, director de arte en el proyecto Teatro Accesible. A mí me han pedido, ¿no? Me pidieron eso, que hablara sobre todo de esto, de recursos de accesibilidad para la inclusión. Entonces, pues bueno, coincide, voy a hablar un poco de nuestro proyecto, ¿vale? De Teatro Accesible. Yo siempre arranco también con esto que ya se ha mencionado. O sea, tenemos que tener claro que la cultura, o sea, en este caso, ¿no? Yo vengo a hablar de la accesibilidad. Sobre todo también cuando yo hablo de accesibilidad, hay veces que cometo el error de meterlo todo en el mismo saco. Sobre todo voy a hablar de accesibilidad a la comunicación, un poco de la parte contenido, ¿vale? Hago aquí un poco un disclaimer. No voy a hablar tanto de accesibilidad física al espacio, que es otra rama y demás, y bueno, no controlo tanto. Pero bueno, si tenéis dudas, pues intentaré resolverlas. Entonces, cuando hablo de accesibilidad, sobre todo es eso, ¿no? Cómo ese contenido, esa cultura puede ser accesible para todas las personas. Entonces, ya sabemos que tiene que ser un derecho fundamental, pero lo que siempre decimos y tratamos de trasladar es que, además, no hay que verlo solo como que es un derecho, sino que lo tienen que ver los gestores culturales como una oportunidad para conectar con nuevo público, ¿no? Y luego veremos. O sea, esto... a mí siempre me gusta no solo verlo, como también se ha mencionado en los contenidos y demás, como esa visión a veces de decir, ay, como que desde el punto de vista de la ONG, ¿no? De, ay, tengo que hacerlo, no, vamos a ser listos y verlo esto como una oportunidad para conectar, ¿no? Me gusta también que se tenga ese enfoque. Permitidme este minutito de gloria, ¿vale? Para presentarnos un poco, de entender de dónde venimos y por qué nos metimos en esto. Básicamente, bueno, Apten es nuestra empresa, que la fundamos en 2011. Luego veremos, pero la fundamos, bueno, nuestra misión en ese momento era con una visión de que la tecnología podía ayudar a las personas, con la misión de acercar la cultura a todas las personas, ¿no? Eso ha ido evolucionando, pero bueno, básicamente esa es la idea, ¿no? En el seno de la Universidad Carlos III y del Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción. Y bueno, con esto pues empezamos a emprender. Entonces también un poco quiero contar esa experiencia, aprovechar de emprender, pues en este caso un proyecto empresarial, pero bueno, un proyecto social y de base tecnológica. Y nos dedicamos a la accesibilidad, a la comunicación, a la traducción, también alquiler, venta de equipos y desarrollo de tecnología, ¿no? Porque tenemos esa parte de tecnología ahí como en el ADN, ¿vale? Pero bueno, sabiendo esto, que creamos la empresa en 2011, ¿por qué surge Teatro Accesible? Pues bueno, nosotros surge principalmente por esta anécdota, esta historia que os cuento que es real, ¿no? Marisa Peña, que si no la conocéis, ella ha trabajado hasta hace bien poco, que se acaba de jubilar, en la Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad, que pertenecía al Ministerio. Era una oficina que sigue existiendo, donde tú, como persona con discapacidad, puedes denunciar, poner una queja, una reclamación o hacer una consulta y te van a atender, que a veces este recurso no se conoce mucho, ¿no? Pero bueno, el caso, Marisa cuando era pequeña, me he puesto el tiempo, luego me vais avisando si me paso, ¿vale? Marisa cuando era pequeña y estaba en el colegio, pues nada, ella se tenía que quedar en clase cuando sus compañeros y compañeras iban de excursión a ver una obra de teatro. ¿Por qué? Porque, pues bueno, las profesoras decían, ¿para qué va a ir Marisa? Si total es sorda, no se va a enterar de nada. Y esto es un caso real que Marisa vivió, ¿no? Como Marisa, pues ha habido un montón de anécdotas y un montón de personas que tienen, pues se les ha visto, o sea, se les ha prohibido el acceso al teatro, ¿no? Esto que hablábamos de la libertad de poder hacer, es que ni siquiera la dejaban ni ir por esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, con esta idea en la cabeza y con, digamos, nuestra experiencia que teníamos y esa visión, pues, bueno, fundamos esta empresa con estos pilares, ¿no? Accesibilidad, queríamos trabajar para la accesibilidad, apoyándonos en la tecnología y en el proceso, pues también aportar nuestro granito de arena con la inclusión. La manera de conseguirlo pues fue gracias a Fundación Vodafone España, ¿no? Que yo siempre lo tengo que agradecer, porque fueron los que nos ayudaron a impulsar el proyecto Teatro Accesible. Se lo propusimos, teníamos relación con ellos y les contamos esta visión. Se había avanzado ya, estamos hablando del año 2011, como digo,
Se había avanzado ya en otras áreas, yo que sé, en el cine ya había algún proyecto, en los museos se hacían cosas, pero en el teatro era todavía como, se habían hecho prototipos, o sea, pruebas y cosas, y bueno, se sobretitulaba la ópera y tal, pero faltaba muchísimo por hacer, ¿no? Así que gracias a Fundación Vodafone España, un poco que aportó y un poco nos alineamos ahí, coincidíamos en la que la tecnología tenía que aportar y dar servicio a las personas, pues se sumó al proyecto y lo impulsó. Y ha estado como 8 o 9 años, ¿vale?, apoyando el proyecto, lo cual se lo agradecemos siempre, ¿vale? Y la otra entidad que se formó, ¿vale?, o sea, fuimos digamos, 3 entidades, o sea, que digamos, participó en la formación, fue el Centro de Rehabilitación Laboral Nueva Vida, que aquí, por si alguien se dedica un poco también a esto, ellos fueron muy innovadores en su campo, porque años atrás, antes del 2011, ya habían visto que en el sector de la accesibilidad a la comunicación, que era un sector que estaba en alza, hablo de subtítulos, audiodescripción, etcétera, todo lo que era esto, accesibilidad a los contenidos, que se estaba empezando a desarrollar un poco más exponencialmente, a crecer más exponencialmente, pues vieron que era una oportunidad para su colectivo. Ellos trabajan con personas con trastorno, con enfermedad mental, y vieron una oportunidad de formar a su colectivo, a las personas de su centro, y luego darles una vía laboral. Y de hecho, pues bueno, son estos, ¿vale? Entonces, ahí aprendimos nosotros, nos enseñaron cómo pues, podíamos también sumarnos a esa causa y ayudar a luchar contra el estigma que tienen las personas con trastorno mental, con enfermedad mental, que tienen también ahí sus barreras y sus limitaciones. Entonces, como digo, se hizo formación y demás. Luego en Cataluña, que veo ahí Sonia afinando la vista, era la Fundación Estrés Turons, también se sumaron luego al proyecto, un poco siguiendo esa estela, ¿no? Pero bueno, reconozco un poco la innovación y la labor que hizo el CRL Nueva Vida y fueron, digamos, co-creadores del proyecto. Entonces, voy un poco a resumir lo que ha sido este proyecto en 10 años y luego pues voy a ir poco a poco, bueno, pero ya un poco más rápido, a contaros ciertas medidas que me parecen más importantes y respondiendo un poco a lo que me pedía Marimar, por dónde empezamos y qué cosas hacer, ¿no? Pero bueno, básicamente este año hemos cumplido los 10 años. El proyecto nacía con esa doble visión de facilitar y crear una oferta cultural accesible que no había casi nada o nada en artes escénicas y a la vez, pues como digo, fomentar la inclusión social utilizando, digamos, o formando y empleando a personas de estos colectivos, ¿no? Luego ya se abrió y demás, sobre todo subtitulado, audiodescripción pero menos, pero luego también personal de sala, tuvimos personal de sala de estos colectivos que venían del centro, vamos, que los empleábamos nosotros, pero todos formados y demás. Y bueno, así por daros algunos resultados, voy a empezar un poco de abajo arriba, pero vamos, al final, en estos 10 años, pues hemos pasado por muchas ciudades. En algunas estamos como ya más establecidos, en otras pues hemos estado más efímeramente, pero bueno, al final han sido más de 50. En total, en esas ciudades, pues hemos pasado ya por más de 100 teatros y hemos estado en más de 20 festivales. Hemos ya superado el hito de las 1000 funciones accesibles hace tiempo. Y digamos, 1000 funciones accesibles de 500 obras. Son 500 obras de teatro del circuito, vamos, más convencional y luego también un poco más alternativo, pero sobre todo del circuito convencional. Las hemos adaptado. ¿Qué quiere decir eso? Sobre todo que tenían subtitulado para personas sordas y audiodescripción. Algunas también interpretación en lengua de signos. Y luego todas las funciones sí que tenían ayuda auditiva. Eso lo explico ahora a continuación. Sí que aquí quiero mencionar que nuestra manera de trabajar, pues hay aquí algún teatro interesado, pues nos dimos cuenta, al principio empezábamos con Fundación Vodafone, como digo, que obviamente pues apoyaba económicamente y demás, pero se fue retirando. La verdad, hay una Fundación Vodafone tenía esa visión también, oye, yo esto lo impulso para que eso crezca, y así funcionó y ya nosotros hemos cogido el testigo. Esto funciona de la siguiente manera. Nosotros cada temporada tenemos un catálogo bastante amplio de obras que adaptamos, ¿vale? Que vemos que van a girar o que nos piden o que por cualquier motivo ya la tenemos adaptada. Entonces, esa inversión que tiene un coste, el crear ese subtitulado, esa audiodescripción, pues ya está hecha. Y después pues vamos a los teatros con los que ya tenemos convenios o con los que seguimos ahí trabajando para que se suman al proyecto, pues les presentamos el catálogo.
eligen las obras que coincide que van a programar, o algunas veces incluso toman la decisión en base a que, oye, pues venga, esa que está accesible, estaba dudando tal, pues cojo esta y la programan. Y se hacen pues 4, 5, 6, lo que se pueda, ¿no? Obras. Se pagan una cantidad, digamos, básicamente es como un servicio, no es tanto una cuota, sino que pagan en función de las funciones que van a contratar y así vamos trabajando. Y bueno, y eso nos ha permitido pues dar durante estos años pues que más de 10 personas con discapacidad, que ahora quedan menos ahora actualmente, pero bueno, que han pasado por el proyecto, que se han formado y han trabajado de manera continuada. Y a nivel de personas, de usuarios, pues bueno, lo que tenemos contabilizado es que más de 10.000 personas con discapacidad o personas mayores o con diversidad han disfrutado del teatro, que de alguna manera pensamos que no era posible, ¿no? Entonces, esos son como los números. Decir un poco, ya termino esta introducción, que cada vez son más teatros, y aquí un poco hacemos como una distinción. Hay un servicio, una ayuda técnica que nosotros desde el ámbito de la comunicación fomentamos y promovemos para que los teatros la tengan, que es la ayuda auditiva, el bucle magnético, que seguramente os suene. Ahora os explicaré algunas cosas que me parecen importantes que se conozcan. Y entonces hay teatros que ya tienen esa instalación de manera permanente y demás. Hay otros que no la tienen, pero bueno, siempre que vamos nosotros la implantamos. Pero bueno, en cualquier caso, cada vez son más. El Centro Dramático Nacional fue uno de los primeros. Inicialmente empezamos con un teatro privado, que como hemos hablado también de teatros públicos, teatros privados, fue un privado el que un poco perdió ese miedo, o sea, se arriesgó ahí, Jesús Cimarro dio el paso, y después ya se fueron sumando otros espacios, ¿no? Y nada, pues ya vamos un poco a lo concreto, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Y aquí además una compañera lo ha dicho antes en el público, pues siempre también me gusta decir pues, que con la participación de los usuarios, ¿no? Siempre que sea posible. Es, además, sobre todo, pues en entornos donde, bueno, da igual, es que da igual, al final siempre hay un entorno cerca del equipamiento cultural, o pues más definido, menos definido, pero bueno, salir un poco a buscarles y a consultarles, y no solo consultarles, sino oye, sentarse en plan, mira, vale, quiero hacer que mi teatro sea más accesible, por ejemplo. ¿Qué necesitáis? Pues eso, ¿por dónde creéis que es lo más prioritario? ¿Queréis lengua de signos? ¿Queréis subtitulado? ¿Queréis ayuda auditiva? ¿Se escucha bien? ¿No? Yo qué sé, ¿no? Hablar ese tipo de cosas es muy importante, porque vais a tener ya vais a avanzar el doble, o sea, en el sentido, ya has conectado con el público público al que tú te vas a dirigir ya está predispuesto para después, obviamente, o sea, es copartícipe, ¿no? Es co-creador de esa iniciativa, entonces ya le tienes. Luego esa difusión, esa movilización la vas a tener mucho más fácil, y además, pues esos miedos que se han mencionado se reducen, ¿no? Porque ya te están diciendo que necesitan ya, oye, si nos equivocamos, ya no te equivocas tú, ¿no? Entonces eso siempre me parece muy, muy importante. Y luego tener presente, que también se ha comentado, que cada colectivo tiene sus necesidades. Y no solo colectivo, cada persona. Pero bueno, un poco al final pues es necesario a veces categorizar y demás. Aquí traigo como una lista y os voy a enseñar ejemplos y comentar. Y si después tenéis alguna duda, pues nos detenemos en alguna. Pero de alguna manera lo que sí que hay muchas cosas que podemos hacer en el ámbito de la accesibilidad a la comunicación, ¿no? Por ejemplo, subtitulado adaptado, que ya lo conocéis. Estamos viendo ahí a las compañeras sufriendo que yo hablo muy rápido para subtitular en directo. La ayuda auditiva, que me gusta llamarlo así, pero nosotros luego hay como dos servicios dentro de esa ayuda auditiva, ¿no? El bucle de inducción magnética, que luego veremos, los hay perimetrales, los hay individuales, o el sonido amplificado, que esto, bueno, luego os explico, ¿vale? Pero esas dos es lo que está dentro de lo que yo siempre digo, ayuda auditiva. La lengua de signos, ¿vale? Que ya sabéis que es una lengua reconocida y siempre hay que tratar de fomentarla. La audiodescripción para personas con discapacidad visual. Luego, por ejemplo, otra iniciativa, las visitas táctiles o Touch Tour, ¿vale? Touch Tour, que está como relacionado para personas con discapacidad, ¿no? ¿Os imagináis? Visitas táctiles es para... Bueno, luego voy a ver fotos, pero bueno, es otra actividad, otro recurso, otra iniciativa que podemos implementar. Mochilas vibradoras, que es una tecnología así bastante nueva, muy, muy potente y muy útil, que ahora lo veremos, la lectura fácil, los pictogramas, esto sobre todo en la parte previa, pero también se pueden hacer cositas, por ejemplo, como las audioexplicaciones durante la obra, para estas tres
incluso las visitas guiadas como más adaptadas para colectivos pues más relacionados con la accesibilidad cognitiva y demás. Estas son medidas que les puede beneficiar. Por supuesto, la traducción y el subtitulado a otros idiomas, yo lo meto en el saco. Y como un poco os comentaba, he metido también funciones relajadas, pero que eso ya Sonia os va a contar mucho más, ¿no? Y hay mucho más. O sea, y lo bueno es que cada vez, desde que empezamos, y además yo os he introducido que nosotros casi lo que hacemos como de manera de paquete son la subtitulado, ayuda auditiva y audiodescripción. Las demás, pues oye, no siempre se pueden hacer, o las tratamos de promover. Pero bueno, hay como un paquete básico que nosotros consideramos mínimo y las otras pues en función. Quería empezar porque como la respuesta era en plan, ¿por dónde empezamos? Ya os he introducido antes que hay teatros que tienen una instalación permanente. Pues yo, si fuerais un teatro, lo primero sería, os preguntaría, ¿tenéis ayuda auditiva? ¿Por qué? Porque no sé si os ha pasado, pero o si vais con algún familiar o algo, que dejan de ir al teatro porque no oyen. O van y tú escuchas a la salida en plan, ¡joder, este actor, esta actriz, qué bajito hablaba! Y dices, no, bueno, a lo mejor sí, pero a lo mejor pues tú no oías bien, o la acústica del espacio, que también pues no era la deseable, ¿no? En cualquiera de los casos, yo empezaría por aquí. ¿Vale? Yo creo que un espacio ya hoy en día tiene que tener un equipamiento de ayuda auditiva. Nosotros creo que lo mejor es el sistema de FM. Si alguna persona trabaja en el ámbito de educación, esto es lo que se usa en los coles, ¿no? En unos coles donde hay personas estudiantes con discapacidad auditiva, ya sea con implante o con audífono, pues lo mejor es, pues como estamos haciendo aquí, la profe un micro, pues de solapa, una petaquita, y el usuario se pone su bucle individual o su receptor y ya se lo conecta a su prótesis auditiva, pues como sea, de muchas maneras. Pero a mí esto me parece súper básico, porque te permite, creo que viene por aquí, bueno, este es el esquema, te da mucha libertad. Al ser FM, que no tiene así mucha complicación, es una tecnología muy antigua y te permite cubrir fácilmente todo el patio de butacas. Ahora lo veremos. Bueno, con este esquema lo que quiero un poco trasladar es que nosotros cómo lo utilizamos en la práctica. El FM, aparte de la ayuda auditiva, nos permite con 2 transmisores en distintos canales dar varios servicios. Entonces, por un canal lo que vamos a hacer es la ayuda auditiva, que ya os decía que para mí la dividimos luego en sonido amplificado con auriculares y bucle de inducción magnética individual. Lo de individual, o sea, vamos, esta tecnología nos permite que el servicio sea final individual. Cada uno se regula el volumen a su gusto, se sienta donde quiera, se mueve, no tienes que delimitar una zona, ¿no? Como ahora veremos en los perimetrales. Y además, que es una cosa que al principio parecía una tontería, los auriculares, que en principio no es una ayuda, no está considerado tampoco como un apoyo técnico, como una ayuda técnica, pero hay muchas personas, mayores sobre todo, pero no solo, que pierden audición, no tienen prótesis auditiva, o si tienen prótesis auditiva, no tienen una prótesis auditiva compatible con el bucle magnético, entonces no acceden al bucle magnético. Esto un poco yo siempre lo reivindico porque se habla, incluso en la normativa y la administración, habla de instalación de bucle magnético. Y digo, bueno, pues hay otras alternativas y que pueden cubrir a un conjunto más amplio de población. Ya os digo, nuestra experiencia, al final tenemos más usuarios de auriculares para escuchar simplemente el sonido de la obra amplificado que de bucle magnético, ¿vale? Pero bueno. Y luego, por otro canal, mandamos la audiodescripción que ahora os cuento un poquito más, o las audioexplicaciones o lo que sea. Como os decía, este sistema, pues es que lo bueno es que cubre toda la sala, cada uno recibe lo que necesita de manera individual y demás, ¿no? Este es como el esquema de un sistema de FM, cómo se transmite, ¿no? Y llegamos a varias personas. Esto lo paso un poco, pero es lo bueno que tiene el FM, utilizarlo para la ayuda auditiva. Lo que tradicionalmente se viene promoviendo es el bucle magnético perimetral. A ver, luego también tenemos que aquí no traigo diapositiva, pero vamos, hay otros bucles magnéticos como el demostrador. Al final el sistema es lo mismo, ¿vale? Pero bueno, en el mostradores obviamente pues sí tienes que tener, pues es más cómodo ahí que tengas un bucle magnético demostrador, pues que tiene un pequeño radio de cobertura y ahí el que tenga la posición T, se activa la posición T y escucha la señal que estás transmitiendo, ¿no? Pero bueno, el perimetral, como su nombre indica, define un perímetro, la antena, que al final es como una antena, ese cable es una antena, solo emite señal ahí dentro. Pero
eso tiene sus dificultades. Si el teatro hoy hace una reforma o es nuevo, pues oye, meted un perimetral que tampoco pasa nada. Si no, pues oye, mi consejo es el FM que te permite, porque el perimetral aquí en este caso, pues lo que, no sé si esto tiene aquí un LED, pero bueno, normalmente pues ¿dónde se va a poner? En el patio de butacas. Pero ¿y los palcos? ¿Cómo cubres los palcos con el perimetral? Por eso un poco nosotros teníamos las dos opciones, pero lo que promovemos es los FMs en general, que hay muchísimos y muchas casas y muchas cosas. Es muy versátil y tal. Bueno, esto es el equipo ahí de trabajo, pues con los bucles magnéticos, atendiendo. O sea, esos son los aparatos y demás, ¿no? Esto es en plena pandemia y con las mascarillas comunicativas. Disculpad que hoy no la he traído. Bueno, el caso de subtitulado, ¿qué contaros? A ver, hay muchas maneras de subtitular. Aquí me salto un momentito esta. Básicamente, a nivel técnico, podemos o proyectar o poner una pantalla LED, principalmente. Nosotros estamos muy acostumbrados a ser un servicio ajeno, o sea, un servicio ajeno a la compañía. Además, nos suele contratar el teatro y no la compañía. Por lo tanto, la dificultad que nosotros tenemos es dónde colocar la pantalla sin que interfiera con la escenografía. Lo bueno del trabajo que habéis hecho, pues Inés, con el trabajo con las compañías, los actores, los directores y todo esto, es que la accesibilidad la han integrado, la han incluido mucho mejor en las puestas en escena. Incluso a veces la habéis utilizado de manera creativa, ¿vale? Nosotros es verdad que somos un servicio externo. Llegamos tarde a las producciones, aunque hemos hecho iniciativas de coproducción y demás, pero claro, lo que sí que os digo es el problema de la pantalla. La tendencia es pónmela ahí arriba porque es que si no me tapa, ¿no? Se distrae. Y digo, no es que se distraiga, es que se tiene que ver, tienes que ver el subtítulo y la obra sin dejarte el cuello y demás. Tienes que pensar que se tiene que ver en la primera butaca y en la última. O sea, es complicado, es lo que más quebraderos de cabeza da, lo que más quejas produce, porque yo qué sé, hay veces que te obligan a proyectar en el bambalinón, que se come mucha luz, entonces de repente, que nos ha pasado, te sacan aquí una máquina de humo, llena toda la sala, entonces, pues bueno, da igual lo que estés utilizando, que no se ve el subtitulado. Ese tipo de cosas, pues que sepáis, que os suene un poquito, que hay que tenerlo en cuenta, siempre buscar. Lo ideal es que eso se defina, que se consensúe, incluso se comunique luego a las compañías en plan, oye, que sepas que hay una pantalla subtitulado y entonces no te pases con la altura de la escenografía o los focos me los rediriges o lo que sea. Pero bueno, hay muchas maneras, como digo, de hacerlo. En esa línea, pues un poco con la tecnología, pues bueno, permitidme que os cuente, claro, nosotros dijimos, pues vamos a aprovechar los móviles, ¿vale? O las gafas de realidad aumentada para que se vean los subtítulos, ¿no? Y bueno, desarrollamos nuestra aplicación. Esto aún no estáis familiarizados, pero en el cine, bueno, en cualquier país, en cualquier sitio, casi todos hemos tendido, los que trabajábamos en esto, a estas soluciones, que no están mal y funcionan. Hay problemas. El móvil, al final tienes un poco el mismo problema. O sea, tienes el problema del soporte y el problema del cambio de foco, que quieras que no, pues es un poco incómodo. Teníamos alguna usuaria súper motivada que le regalamos un brazo, se lo llevaba, se lo ponía ahí y tal, y tenía el móvil y oye, y se lo apañaba. Y las gafas las probamos, lo que pasa que, bueno, hoy en día no son prohibitivas, están más orientadas a empresas. Y bueno, el día que pues se convierta como un producto de consumo, igual que los smartwatch, pues sí que diremos, genial, yo veo los subtítulos aquí en mi pantallita, ¿sabes? Lo hemos probado y funciona y a mí me gustaba, pero los aparatos eran pesados y era muy caro. O sea, era muy caro, no sé, era 600, 700 euros, era complicado tener esos dispositivos para realmente. O sea, se quedó ahí, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que existe esta tecnología. Bueno, simplemente esta herramienta, que es como, sigo un poco respondiendo a la pregunta, ¿por dónde empezamos? Ya hay teatros que se han venido arriba y, por ejemplo, Murcia, que es un buen ejemplo, dijo, quiero todo. Entonces, compró el equipamiento de ayuda auditiva. Se instaló, compró también licencias de este software que lo que te permite es que un único técnico lance el subtitulado a varios idiomas y la audiodescripción, ¿no? De una manera muy sencilla y demás. Compró pantallas LED, cabinas para audiodescripción, hizo muchas cosas, ¿no? Ahí Juan Pablo del teatro, los teatros de Murcia, ha hecho una labor así bastante. Entonces esto, pues bueno, es una iniciativa, en plan que el teatro se equipe también con este software, con esta tecnología, ya que si adquiere un proyector o ya lo tiene, pues esto no es caro para poder ellos lanzar o fácilmente una obra subtitularla. Es como voy un poco de menos de más fácil, por así decirlo, o con más impacto también,
a luego, pues bueno, más, a lo mejor más de nicho, ¿vale? No voy a decir, digamos, vamos, más de nicho. La audiodescripción, pues bueno, si no suena, es un servicio que durante la obra le vamos dando pequeñas pildoritas de información, digamos, que complementan los diálogos para que ellos tengan la capacidad de seguir la obra, entender la trama y disfrutarla, ¿vale? No se trata de que vean, de describir todo, porque no hay huecos, se trata de eso, de que consigan disfrutar y esa historia lo perciban de la misma manera. No podemos, obviamente, adelantar información, ni dar de más ni dar de menos, ¿no? La lengua de signos, pues bueno, aquí también pasa como el subtitulado. Dice, venga, lengua de signos, genial, ¿dónde lo ponemos? Uy, en el escenario no me lo subas, pónmelo aquí, ¿no? Y dices, joder, pues se tiene que ver, estamos en las mismas, o ponme un foquito por lo menos. O sea, te encuentras luego cosas que son complicadas que al principio te dicen que sí, pero luego te chocas con muros y demás, ¿no? Pero bueno, eso también pasa porque nosotros muchas veces entramos, se toman las decisiones sin contar con, digamos, toda la cadena. Lo ideal sería que la accesibilidad estuviera desde el inicio de la cadena, ¿no? Casi desde la idea creativa, pero por lo menos desde la producción, etcétera. Bueno, estos son así fotos. Por ejemplo, aquí, pues mira, Noche de Reyes fue una coproducción que hicimos en los que ya en 2013, que oye, pues ha llovido, pero era de las primeras que decían, yo quiero todas mis funciones, todas mis representaciones subtituladas y con lengua de signos y con audiodescripción y con ayuda auditiva. Y bueno, pues buscamos aquí para que fuera viable económicamente, hacer unos vídeos con lengua de signos proyectados. O sea, ya había habido PEP, yo creo que es anterior, ¿no? PEP fue uno de los pioneros. Pero bueno, aquí hicimos esa labor, ¿no? Por ejemplo, con Coarte. Pero bueno, quizás yo creo que era demasiado pronto también. Bueno, oye, lo que hablábamos también, que las cosas no solo porque sean con esta ahora etiqueta o que sean inclusivas o que tengan accesibilidad, tienen que ser buenas o tienen que gustar y tienen que triunfar, ¿vale? Tampoco. Entonces, pues bueno, tuvo el recorrido que tuvo. Luego, pues aquí colaboramos pues con Inés y con Magda y demás en la coproducción de Mano a Mano, que la verdad que a mí tengo muy buen recuerdo de esta experiencia. Este es un espectáculo pues también de los primeros así que yo creo que hicimos inclusivos, un actor sordo y una actriz oyente. Y bueno, y además aquí ya la accesibilidad como parte creativa. Esto ya era otro nivel, otra forma de enfocarlo. Las mochilas vibradoras, por si no lo conocéis, que os suene. Esto sobre todo para música, ¿vale? O sea, también por teatro y tal, pero bueno, sobre todo música es lo que va a potenciar la experiencia. Las personas sordas, sobre todo con poco resto auditivo, pero da igual, vamos, cualquier tipo de discapacidad auditiva, va a ser una pasada que sientan las vibraciones de la música, les va a permitir. Esto no sé si alguna vez lo habéis vivido, antes lo que se hacía, se repartían globitos y la gente ponía las manos en los globos y la música así fuerte, sentías un poco las vibraciones, ¿no? Pues esto es una tecnología relativamente nueva que se está implementando y la verdad que para ellos es una maravilla, ¿vale? Sobre todo, ya os digo, hombre, eventos musicales es donde más se nota este tipo de cosas, ¿vale? Las visitas táctiles, esto es lo que siempre digo un poco a los teatros. Ahora estamos iniciando esta temporada con el Teatro Nacional de Cataluña, pero con el CDN hemos hecho, y en una manera diferente hemos hecho, yo creo, bastantes. Y la zarzuela es el que iba a decir también. La zarzuela lo venimos haciendo mucho. No cuesta dinero prácticamente, es un poquito de logística, convencer al equipo de que hagan la pasada técnica un poquito más tarde, que el personal de sala venga un poquito más pronto, pero bueno, cuesta muy poquito implementarlo y también enriquece y le permite a las personas con discapacidad visual tener otras, otra información que cuando tú en la audiodescripción no es posible completarla. Sobre todo aquí con esto consiguen temas como texturas, dimensiones, volúmenes, que por mucho que tú las describas, pues no es lo mismo tocar que escuchar, que te lo cuenten. Con la accesibilidad cognitiva, ya introducía un poco al principio, se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Aquí sí que yo creo que hay una labor previa, incluso, pues bueno, si ya juntas con iniciativas como APROPA, pues de trabajo con los colectivos previo a ir al evento, ¿no? Al espacio cultural, y ahí pues hay que trabajar pues los materiales con lectura fácil, con pictogramas si es posible, hacer también estos paseos escénicos o visitas guiadas específicamente para ellos, aunque digamos no tengan problemas visuales, es maravilloso el que incluso hagan ese recorrido por la escenografía, que lo vean, que puedan hablar con los actores. Hemos hecho iniciativas de eso y vamos, su experiencia, su disfrute, su enganche, su conexión con la cultura que van a
consumir, pues es incrementada exponencialmente. Y las audioexplicaciones de audio fáciles es una cosa que nosotros hemos implementado 3-4 veces, un poco a modo de prueba piloto. Es como la audiodescripción, ¿vale? En los huecos que nos dejan los diálogos de la obra, pues les vamos contando cositas que a lo mejor pues un significado se clarifica, se quita, digamos, se explica o se recuerda una cosa para que, oye, puedan seguir la trama, ¿no? Todo un poco orientado a la parte cognitiva. Ya os digo, podemos hacer o deberíamos hacer programas digitales accesibles en distintas versiones, con pictogramas, etc. Vuelvo a poner la misma diapositiva, no porque me haya equivocado, sino que un poco todo esto, recordar la idea que tiene que ser con la participación de los usuarios. Con cada colectivo al que quieras un poco dirigirte, pues intenta invitarles, hay movimientos asociativos, pero bueno, también hay personas y cada vez hay también profesionales con discapacidad que se dedican a eso y os pueden asesorar y trabajan de consultores, o sea, podéis ir a ellos. Está la asociación ASEPAU, que ayer yo creo que la mencionaría Óscar, pero bueno, que hay profesionales de la accesibilidad con y sin discapacidad que os pueden asesorar, o sea, que tened eso ahí un poco presente. En estos 4 minutitos que me quedan... hay una parte también muy importante. Como yo digo, como os he dicho antes, yo hablo un poco de comunicación y claro, he estado hablando todo el rato de cuando me siento en la butaca y voy, o un poquito antes, ¿no? Pero ¿y qué hacemos con nuestra comunicación hacia afuera, como equipamiento cultural? ¿Cómo comunico? Pues también tenemos que tener en cuenta que tiene que ser accesible. Esto es muy importante. La accesibilidad empieza porque la página web sea accesible. Que, digamos, todos mis canales de venta sean accesibles, desde la taquilla hasta el teléfono, que haya una comunicación transversal, que todo el equipo sepa, que, digamos, esté formada. O sea, es que hay necesidad, o sea, hay una necesidad, por un lado, de formación y otras veces tan básico como de información. Nos ha pasado que vamos a un teatro que nos ha contratado y demás, se difunde, lo comunican, lo ponen en la web, pero va un usuario a comprar entradas, le dice, quiero una entrada para la función accesible. Y el del taquilla le dice, no, aquí no hay funciones accesibles, ¿no? Hay cosas tan tontas como eso. Entonces, la comunicación interna y externa tiene que ser también muy cuidada, ¿vale? Muy cuidada. Con las páginas web, pues bueno, que sepáis que hay una obligación desde hace mucho tiempo para que cumplan unas pautas mínimas AA de accesibilidad web, sobre todo las públicas, pero también las privadas, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. Aquí os dejo pues, que sepáis que la audiodescripción tiene su norma, el subtitulado, la lengua de signos, todo, o sea, todo ya la sociedad ha ido avanzando y a medida que se ha ido evolucionando e implementando, pues se han ido desarrollando estas normas técnicas para su uso. O sea, entonces, como os decía, la comunicación accesible e inclusiva. Aquí en CDN les pongo un poco de ejemplo porque este año y el anterior, que como bien ha comentado Inés, ya han hecho una programación como mucho de manera natural e inclusiva, pues aparte han tenido cuidado de su comunicación, pues subtitularla o de vez en cuando, incluso en Tribus, creo que era Tribus, sí, la hora, pues la actriz que era sorda, pues en lengua de signos hacía ya su comunicación, ese tipo de cosas, tratar de cuidarlas, que sea algo transversal. Los documentos accesibles, aquí un poco lo dejo como cuñita, pero que no solo os quedéis con la parte del espectáculo, sino que toda la información que ofrecemos al público pues también tendrá que ser accesible. La web no es accesible si los contenidos que yo pongo ahí tampoco son accesibles. El audiovisual tiene que tener subtítulos, lengua de signos, etcétera. Y los documentos, pues a veces hacemos unos programas de mano maravillosos o unas guías maravillosas, pero no son accesibles para personas con discapacidad visual sobre todo, pero bueno, para otras, ¿vale? Bueno, los eventos, esto son ejemplos de comunicaciones que se hace. Sí que quería mencionar que en las redes sociales también hay que ser accesible. Las plataformas Instagram, Twitter, Facebook tienen ya la posibilidad de que tú puedas describir el contenido visual que tú subes. Entonces puedes hacer una pequeña descripción de eso. También hay herramientas para subtitular en directo tus stories. Bueno, yo es que no soy muy esto, pero cosas en directo, o bien automáticas o bien tú lo puedas generar, te permite. Entonces aprovechar y conocer las funcionalidades de accesibilidad que tienen también las herramientas. Y ya estoy acabando. Nada, es lo que yo lo que siempre digo,
más allá de esto, igual que empezaba diciendo que no solo es un derecho, sino que es una oportunidad, también un poco tenemos que verlo como que beneficia a todas las personas. La accesibilidad nos beneficia a todas las personas. Es algo que no estamos haciendo para un colectivo en concreto, tal, sino como para todos en general como sociedad. Incluso nosotros, digamos, con una altísima probabilidad en un momento de nuestra vida nos vamos a ver beneficiados por estas medidas de accesibilidad, sea cual sea. Así que nada, mil gracias y aquí me tenéis para lo que queráis.